Entonces, el examen pues lo vamos a partir en un grupo de estudiantes, va a entrar el miércoles en diferentes momentos y otro grupo también en diferentes momentos va a ir entrando el viernes. Entonces, por ejemplo, próximo miércoles de 4 a 4:30. Entonces tenemos a Ricardo Pimentel, a Juan Esteban Quiroz, a Carol Flores, Ana María Paz y María Alejandra Ospina. Ellos a las 4:30 terminan su examen final e ingresan Vivian Roa, Cristian Tocoche, Cristian Zúñiga, Manuel Laponte y Martín Madriñán. ¿Sí? De 4:30 a 5 están ellos. Y el tercer grupo del día miércoles, que empieza a las 5 y termina a las 5:30, va a ser el de Diego García, Brian Cardona, Juan Martín Escobar, Daniel Zapata y Santiago Volveraz. Listo. Luego, el día viernes, dentro de 8 días, al inicio de la clase, a las 4 de la tarde y hasta las 4:30, entran Isabel Abadía, Kevin Suárez, Juan Esteban Mejía, Juliana Zapata y Valeria Duque. Ellos terminan a las 4:30 y a esa hora entran por media hora Cristian Mosquera, Laura Moreno, Juan Andrés Domínguez, Andrés Felipe Velasco y Juan Camilo León. Y finalmente, en el turno último de las 5 a las 5:30, tenemos a Mateo Reyes, Vivian Gallego y Nicolás Echeverri. ¿Listo? Profe, ¿Y vos? yo tengo una pregunta, ¿por qué los de 4:30 a 5 están subrayados? No, pues simplemente como para visualmente cortar un poquito y que se Ah, vea ok. la diferencia. Sí, Ok, ok. listo. No es que a eso le salga pues el examen más difícil, no, no, no. Tranquila, Laura. A esos les sale el examen más fácil. Profe, tengo una duda. ¿El examen evaluará todos los temas del semestre? Sí, así está planteado en el programa, examen final acumulativo. Listo. Ahí pues yo hago digamos, una cuña, ¿no? Y es como es un examen acumulativo, obviamente, eh, digamos que buscamos no entrar en la más alta profundidad en algún tema en particular, ¿sí? Porque pues si uno tiene que estudiar todo y pues todo lo tiene que estudiar totalmente a fondo, eh, pues realmente es bien pesado. Entonces, como que de lo que se trata es de preguntar sobre las generalidades de cada capítulo, ¿sí? Digamos que uno sabe, muchas veces a lo largo de cada capítulo decíamos, mire, esta figura resume muy bien el capítulo. Entonces es como entender pues esos conceptos generales pues y los ejercicios eh, que hagan pues referencia a como a esas generalidades. ¿Qué otras dudas tienen de pronto? Profe, pues como el parcial pues pasado nos diste como una tabla de donde podíamos estudiar algunos ejercicios. ¿Para este lo harás? Digamos, ¿de dónde te basas de los ejercicios que vas a preguntar? Eh, sí, lo podemos hacer. Podemos, podemos hacer esa bitácora, pues, como de los criterios de evaluación fue lo que hicimos en el parcial anterior, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho, creo que sí, en el parcial anterior, que ustedes, vamos como a un ejemplo concreto aquí con el libro.
abrir aquí un segundo el libro. Por ejemplo, en el libro, vamos a proyectarlo. Entonces, si uno pone la página 40, por ejemplo. Entonces, la página 40 es el inicio del capítulo 2. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos pues para el parcial 2 era como decir criterio de evaluación. Entonces, si uno pone este criterio, por ejemplo, que se va a evaluar, identificar y dar ejemplos de cada una de las 3 categorías básicas de costos de manufactura. Entonces, esto corresponde al objetivo de aprendizaje 1. Y cuando uno está en la parte de ejercicios del libro, por ejemplo, esto ya es página 75. Entonces uno empieza a mirar los ejercicios y el ejercicio 2.1 le está apuntando a ese objetivo. ¿Sí? Entonces usted, digamos, si en lo que yo les voy a pasar de criterio de evaluación está ese objetivo del capítulo 2, pues un ejercicio como el 2.1 les puede salir. Digamos, si no está el objetivo de aprendizaje número 2 de este capítulo en los criterios, pues que un ejercicio como este, pues digamos que no debería salir porque está apuntándole a un criterio que no es el que estamos evaluando. Entonces, yo les hago esa hojita y se las comparto, se las pongo ahí abajo de donde están viendo lo de los horarios, o incluso ahí mismo donde están los horarios, le abro otra hoja a ese archivo de Excel que sea esa parte de los criterios. ¿Listo, Juan? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, pues yo les propongo, podemos hacer una especie como de repaso, sobre todo como a nivel de los conceptos de cada uno de los capítulos, así como ir pasando sobre alguna de las figuras del libro de cada capítulo e ir como recordando esos conceptos. ¿Qué opinan? Sí, profe, sería bueno. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer ese repaso ahí, pues. Entonces, mire, el capítulo 1 arrancó. Profe, ¿podemos grabar esto o sería muy largo? No sé. No, ahí está grabándose. Ah, vale, profe, qué pena. Dale, tranquilo. Entonces, mire, creo que hay un micrófono de pronto abierto. Retorno. Listo. Entonces, en el capítulo 1, básicamente lo que se hacía era una comparación entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. La contabilidad financiera es como la típica del contador, ¿sí? Mientras que la contabilidad administrativa pues, es una contabilidad como gerencial, que no necesariamente es la del débito crédito del contador. Entonces, contabilidad pues es un tema de
de registrar, de proyectar, de organizar la información, de resumirla. ¿Sí? Y esto tenía pues como dos matices, o sea, contabilidad financiera es relevante para personas que están por fuera de la organización, los dueños, los bancos, las autoridades de impuestos como la DIAN, entidades reguladoras, mientras que la contabilidad administrativa, pues, es útil para las personas que están dentro de la organización, ¿sí? Ahí se sirve para planear, para dirigir, para hacer algún tipo de control, para evaluar desempeño. La contabilidad financiera, digamos, hace mucho énfasis en los periodos que ya se cerraron en lo pasado, ¿sí? Mientras que, como hemos visto aquí en varios de los capítulos, que recuerden que la contabilidad administrativa es pues la de esta materia, hay un tema de hacer presupuestos, ¿no? Y proyecciones, o sea, mirar el tema del futuro. Entonces, aquí en la financiera se subraya la objetividad y la posibilidad de comprobar la información, mientras que acá en la administrativa es que, pues, lo importante es la pertinencia. En la financiera se requiere que la información sea precisa y en la administrativa lo que se busca es que la información sea inmediata. Algunos de los invitados nos decían que necesitaban pues rápidamente ver qué es lo que estaba ocurriendo para tomar medidas correctivas. La financiera se mira la información total empresa, ¿sí? Y justamente acá en nuestro capítulo que trabajamos pues hasta la semana pasada, hasta el miércoles pasado, pues empezábamos a mirar que era importante mirar la información por cliente, como nos lo decía nuestra invitada de hace 8 días, ¿sí? O por producto, como los ejercicios que trabajábamos el miércoles, ¿listo? Entonces, ese es el capítulo, pues, como a nivel introductorio. Los principios de la contabilidad generalmente aceptados se deben seguir. Aquí en la administrativa no es necesario porque incluso estas distribuciones que hacemos por departamento, por producto, por cliente, pues no responden como a esos principios. Esta contabilidad financiera es obligatoria y es para informes externos y esto es un tema más por iniciativa de la gerencia que por obligatoriedad. ¿Listo? Entonces, eso es como lo más relevante de este capítulo 1. Luego nosotros, pues ya dicho esto, lo que hicimos fue entrar en un detalle de cómo clasificábamos los conceptos, ¿sí? Entonces, digamos que empezamos aquí a ganar con esta figura 2.1 de la página 46, todo un tema de precisión en el vocabulario, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos? Mire, nosotros dentro de las organizaciones tenemos de pronto un área que produce, que manufactura, que es lo que conocemos como la fábrica, pero también tenemos un área que no está relacionada con la manufactura, ¿sí? Que es más bien, digamos, la parte que puede ser como comercial, mercadeo y ventas, o la parte administrativa. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la fábrica, ¿sí? la parte que produce, ahí salían los 3 componentes principales del costo, ¿sí? Materiales directos, entonces aquí en materiales directos uno incluso lo puede abrir entre materia prima y material de empaque. Imagínense pues una botella de gaseosa, pues el material de empaque es la tapa, el envase, la funda, la etiqueta, y la materia prima pues es el agua, el jarabe o la receta pues que hay para preparar la bebida y el sabor. Está la mano de obra directa, o sea, las personas que en la línea de producción participaron directamente en la elaboración y el llenado de
de esa botella de gaseosa, ¿sí? El costo de estas personas. Y todo lo demás que no es directo, porque pues no es ni mano de obra directa ni material directo, todo lo demás, pero que hace parte de la manufactura, ¿sí? Entonces aquí tenemos muchas cosas. Tenemos los servicios públicos, energía y agua y gas que consumieron las máquinas. Mire que el agua de aquí, del servicio público, es distinta al agua de aquí para preparar el jarabe o la bebida, ¿sí? El agua que nos tomamos de la gaseosa es un material directo, pero el agua para enfriar las máquinas, por ejemplo, va es acá, ¿no? Acá también tenemos temas de depreciaciones de las máquinas, seguros, etcétera, etcétera. Tenemos algunas personas, los costos de algunas personas que no manipularon directamente los envases, ¿sí? Pero que supervisaron, que de pronto compraron los materiales, ¿listo? Hay algunas agrupaciones, ¿sí? Entonces algunas empresas te resumen estos dos, te los agrupan y te lo muestran como el costo primo, ¿sí? ¿Cuál es el costo principal de una gaseosa que vemos? Pues la bebida y el envase, ¿sí? Y digamos, la gente que transforma esos materiales. Y hay otra agrupación que es los costos de conversión, ¿sí? Que es, bueno, el trabajo de la gente y los costos indirectos de manufactura convierten o transforman unos materiales directos. ¿Listo? Son como unas formas de agrupar, de resumir. Por el otro lado, lo que no es de la manufactura, pues es o comercial, ¿sí? Entonces tenemos pues toda la gente que trabaja en mercado y ventas, más las herramientas que tienen, ¿sí? Computadores que se deprecian, vehículos de la fuerza de ventas, etcétera, etcétera. Y también tenemos pues la parte administrativa, que es la parte de finanzas. Aquí también hay toda una serie de trabajadores que tienen unos equipos y todos esos costos van acá. ¿Listo? Entonces, eso digamos que pues a partir de esta figura aprendimos pues a clasificar como muchos de estos costos, ¿sí? Luego hay otra figura importante que es la 2.7, que está en la página 53. ¿Sí? Esta figura nos dice, mire, dependiendo de lo que usted quiera, ¿sí? De cuál sea su propósito, pues así mismo tiene que utilizar una forma de clasificar los costos. Entonces, esta clasificación que estábamos viendo entre los materiales directos, la mano de obra directa, los costos indirectos de manufactura, los gastos de mercadeo y los gastos administrativos, era para preparar informes a externos, ¿sí? Pero si queremos hacer de pronto un poco más de contabilidad administrativa, por ejemplo, predecir el comportamiento de los costos como respuesta de cambios en la actividad, ¿sí? La invitada hace 8 días nos decía cómo con la pandemia y con el paro, pues cambian, digamos, los volúmenes de venta y asimismo los costos de la empresa. Entonces, para ese propósito hay que clasificar entre costo variable y costo fijo, ¿sí? El costo variable está como proporción al nivel de actividad de la empresa, a lo que vende, a lo que produce, y el costo fijo total es constante, es independiente de ese nivel de venta o de producción de la empresa. Hay otro propósito, que es el que veníamos trabajando hasta el miércoles, que es preparar, digamos, informes donde veamos el costo por departamento, por cliente, ¿sí? Por producto, por cliente, como nos lo mostró nuestra invitada de los 8 días. El cliente A tiene estos números. Para eso es importante justamente distinguir los costos entre directos e indirectos, ¿sí? Mire que es parecida
a la de acá, porque aquí te hablan de mano de obra directa y de materiales directos y de un costo indirecto de manufactura, ¿sí? Pero aquí es no solo los de producción, sino todos, todo clasificarlo entre directos e indirectos. ¿Qué es directo? Que yo lo puedo identificar con facilidad. O sea, yo puedo tener dentro de la empresa de bebidas un gerente de mercadeo de la bebida Coca-Cola. Entonces, si el ejemplo que yo estoy dando es de esa bebida, pues el salario del gerente de marca de la Coca-Cola está asignado. Pero también digamos que hay un vicepresidente de mercadeo, ¿sí? Que es el que coordina al gerente de la marca Coca-Cola, pero al gerente también de la marca 4, al gerente de la marca Sprite, ¿sí? Entonces, ese señor, pues es un costo indirecto porque no podemos identificar con facilidad de su salario cuánto le vamos a llevar a la marca Coca-Cola, cuánto le vamos a llevar a la marca Sprite o cuánto le vamos a llevar a la marca 4. ¿Sí? Hay que buscar un criterio para repartirlo de una manera adecuada. ¿Listo? Y estos, pues, son más como de INGECO, ¿sí? De evaluación de proyectos, estos costos de acá. Y este, pues, de costos de calidad fue un apéndice que tuvimos con un invitado también que nos mostró, pues, cómo se veían, pues, esos costos al interior de un departamento de calidad, pero esto es más a manera de cultura general, digamos. ¿Listo? Bueno, esto es capítulo 2. De ahí nosotros dimos un salto al capítulo 5. Ese capítulo 5 justamente es el comportamiento de los costos. Entonces aquí en la página 192 tenemos cómo se comporta el costo variable. ¿Sí? Entonces, el costo variable se puede mirar, usted le puede decir a alguien, bueno, pero estamos analizándolo a nivel total, o sea, es decir, estamos viendo en un estado de pérdidas y ganancias cuál fue ese costo variable total de todo lo que produje y vendí en un mes, o lo estamos viendo a nivel unitario, ¿sí? Porque son dos formas de ver las cosas. ¿Por qué es importante verla a nivel total? Pues porque a mí como empresa me interesa de todo lo que produje y vendí, cómo están dando mis números totales. Pero también los números unitarios, a mí como empresario me interesa mirarlo porque pues yo pongo precios de venta al público unitarios, ¿sí? Y una de las formas para poner el precio de venta al público es a partir de mis costos. Entonces, por eso es importante manejar las dos dimensiones. Entonces, el costo total, aquí en este Y está representado en plata, ¿sí? Y en el eje X, pues están las cantidades. Entonces, mire que el costo variable unitario viene siendo la pendiente de esta recta, ¿sí? Si yo no tengo, por ejemplo, aquí en el caso de un hotel, si yo no tengo huéspedes, yo no tengo costo variable de la comida, ¿sí? Si ya tengo un huésped, entonces empiezo a multiplicarlo por $30, que es el costo de un plato de comida, ¿sí? Si tengo 2 clientes, pues tengo que darle a cada uno comida, entonces ya se vuelve los 2 huéspedes por 30 platos de comida $30 de comida para cada uno, van 60 y así empieza esto a tomar esta dimensión de recta. ¿Sí? Aquí hay una relación 1 a 1. El costo variable unitario lo que nos está mostrando es, miren, el cliente número 1, ese plato cuesta $30, que es el mismo costo para el cliente número 250 o que es el mismo costo para el cliente número 750. Siempre a cada cliente dentro de este rango de 0 a 1000, dentro de este rango relevante, me va a salir en $30 la unidad. ¿Listo? Ahí estamos pues hablando de cómo se comporta el costo variable.
Hay una particularidad de los variables que pues, se llama el variable escalonado, donde la relación no es 1 a 1, como un huésped, un plato de comida además, ¿sí? Sino que es por escalones, ¿sí? Entonces, yo siempre les doy el ejemplo de este curso tiene 28 estudiantes, ¿sí? Por políticas de calidad de la universidad, debe tener un máximo de 36, 38 estudiantes. Ya si estamos hablando de que hay 45 estudiantes, pues lo que se necesita hacer es pagar no solo un profesor, sino pagar un segundo profesor, ¿sí? Entonces este profesor va a manejar de 0 a la capacidad máxima que se permite en un salón y ya tendríamos el costo de 2 profesores, ¿sí? Porque ya habría dos grupos, ¿sí? Entonces, no, mire que no es una relación un profesor con un número de estudiantes definido, sino que por unos rangos. ¿Listo? Bueno, eso es en cuanto a el variable escalonado, una particularidad del variable. Ahora hablemos de los fijos. Lo mismo, siempre importante hablar a nivel total, ¿sí? Pero también hablarlo por unidad. Entonces, a nivel total, supongamos que las instalaciones donde está el hotel no son nuestras, sino que tengamos que pagar un canon de arriendo de $500, ¿sí? Y a ese hotel le cabe entre 0 y 1.250 huéspedes, ¿sí? Entonces no nos importa, mejor dicho, al dueño del edificio no le importa cuántos huéspedes tengamos nosotros. Siempre le tenemos que responder por ese canon de 500, sea en una época donde tengamos muy poquitos huéspedes o sea en alta temporada donde tengamos muchos, ¿sí? Va hasta el rango de 1.250, el rango relevante, porque de ahí para allá no hay más capacidad. Entonces, si esto se mira a nivel unitario, pues en la medida en que empiecen a hospedarse más personas, este costo de 500 se va dividiendo entre un mayor número de huéspedes y se va haciendo más chiquito. Si solamente hay un huésped, entonces pues ese costo unitario de un solo huésped es de 500. Pero si tengo dos, entonces $500 se va a dividir entre dos. O sea, cada huésped tendría $250, ¿sí? Y así se va bajando. ¿Sí? Entonces yo cuando tengo un volumen bajito, pues no soy competitivo, porque si yo voy a ponerle un precio a eso, pues me va a salir muy costoso, pero en la medida en que yo tenga muchos huéspedes, empieza a volverse este costo fijo más pequeño, se diluye y gano competitividad. ¿Listo? Bueno, otra cosa que nos llevaba pues esta reflexión de los costos variables y de los costos mixtos era mostrar que hay algunos que son mixtos, ¿no? Y esta es la gráfica del comportamiento de un costo mixto, donde mire que no arrancó desde el origen, no arrancó desde el 0 y se fue con la pendiente del costo variable unitario, sino que arrancó desde un monto que es de 25. ¿Sí? O sea, hay un costo fijo, así yo no produzca nada. Y de ahí para allá sí se va a la recta con la pendiente, que es el costo variable unitario, ¿sí? Entonces, hay varios costos que responden a esta lógica. Servicios públicos, por ejemplo, tienen un cargo básico, consumamos o no consumamos metros cúbicos de agua o kilovatios de energía, pero también nos cobran una tarifa por metro cúbico consumido, por kilovatio consumido, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de un costo variable, perdón, de un costo mixto. Bueno, nosotros a partir de acá empezamos también a ver que había dos formas de organizar los estados de resultados, ¿sí? Si nos quedábamos con los elementos del capítulo 2 de
de los costos de manufactura y los costos de la no manufactura, pues armábamos estados de resultados como en esta figura 5.14 de la página 2.13 del libro de Gitman. Armábamos estados de resultados con el enfoque tradicional, ¿sí? A la venta le quitaba el costo de ventas y eso me daba la utilidad bruta, ¿sí? Y acá dentro de este costo de ventas estaba pues todo ese detalle del material directo, más la mano de obra directa, más el costo indirecto de manufactura, ¿sí? Y a la utilidad bruta le quitábamos los gastos de la operación, o sea, los comerciales y los administrativos, y llegábamos a la utilidad operacional. Ahora, por este camino del capítulo 5, de separar entre variables y fijos, pues podemos armar estados de resultados con el formato de margen de contribución. Entonces, a la venta le quitamos los gastos variables totales, o sea, los unitarios multiplicados por las cantidades vendidas, vengan de donde vengan estos variables, ¿sí? Si son de producción, si son de la parte comercial o si son de la parte administrativa. Y a la venta menos el gasto variable, pues nos va a dar el margen de contribución. Y luego quitamos los fijos. Los fijos vengan de donde vengan de producción, vengan de ventas o vengan de administración, para llegar a la utilidad operacional. ¿Listo? Entonces esas son como las dos posibilidades de armar estados de resultados, el enfoque tradicional y el enfoque por margen de contribución. Bueno, ya nosotros con este formato del margen de contribución, pues tiene como varias aplicaciones. Entonces vamos a mirar algunas de ellas que ya están en el capítulo 6. Las relaciones costo, volumen, utilidad. Entonces, mire que al armarlo en formato de margen contribución, pues, ¿qué ocurre? Que yo puedo también expresar ese margen de contribución que está en plata, lo puedo expresar en términos porcentuales, ¿sí? ¿Cuánto es 40.000 pesos de 100.000 pesos? Es el 40%. Siempre la venta va a ser la base 100. O sea que también puedo identificar que los gastos variables, 60.000 pesos de 100.000, es el 60%. ¿Sí? Aquí está pues la fórmula como se halló este margen de contribución porcentual. Esto pues permite hacer ejercicios de qué tipo, ¿sí? Si hoy en día yo tengo esta situación y de pronto alguien del área comercial o del área de producción da alguna sugerencia de cómo podemos vender más, ¿sí? Entonces aquí podemos vender más, pero eso, por ejemplo, está teniendo también alguna digamos, repercusión. A veces vender más, ¿qué implica? Que pueda ponerle yo mejor componente a mi producto, o sea, más costo variable podría ser. No es el caso aquí, pero también puede ser que yo para vender más tenga que invertir unos montos fijos más altos en publicidad, por ejemplo. Entonces, este tipo de comparaciones nos permiten mirar si estamos teniendo, con el nuevo escenario, estamos teniendo una utilidad operacional más alta. Y si ese es el caso, pues vale la pena aceptar la propuesta que se nos está diciendo, ¿sí? Este tema del margen de contribución porcentual permite también de alguna manera trabajar como el punto de equilibrio de las empresas, ¿sí? Entonces ese punto de equilibrio de las empresas veíamos que podía salir de varias maneras. Uno era el método de la ecuación, ¿no? Punto de equilibrio, recordemos que es donde mis ventas cubran mis gastos variables y mis gastos fijos y esté llegando a una utilidad de cero. Entonces,
mi precio de venta unitario 250 por las cantidades vendidas es igual a los gastos variables unitarios 150 pesos por las cantidades vendidas, más los fijos que sí no están en función de Q, porque son fijos y no dependen del nivel de actividad. Me permite esto despejar Q, ¿sí? ¿Qué nivel de cantidad, en este caso 350 bocinas, me permiten estar en punto de equilibrio? Ese es el método de la ecuación. Y veíamos también que pues el margen de contribución porcentual del que estábamos hablando hace un instante nos permite también calcularlo, ¿sí? Entonces, la fórmula para hallar el punto de equilibrio es a los gastos fijos los divido en el margen de contribución porcentual, ¿sí? Mire que arriba el gasto fijo es plata y abajo el margen de contribución porcentual es un porcentaje. La respuesta me va a dar una fracción de plata, ¿sí? Por eso sé que estoy hallando un punto de equilibrio en ventas, en plata, en unidades monetarias. Pero si yo los gastos fijos que están en plata los divido sobre el margen de contribución unitario, que también está en plata, plata arriba y plata abajo se cancelan y esto me va a dar en unidades. Entonces, esta es la fórmula para sacar el punto de equilibrio en unidades. ¿Listo? Bueno, eso digamos es como lo más relevante del capítulo 6 de relaciones costo, volumen, utilidad. Luego nosotros pasamos, como ya en el capítulo 9, a mirar un poco más el tema del presupuesto, de cómo planear las utilidades, ¿sí? Lo que veíamos acá es que en la figura 9.2 de la página 398, uno arranca estimando las cantidades vendidas, ¿sí? Y pues a qué precio las voy a vender. Entonces, obviamente lo que yo vaya a vender pues va a estar relacionado con el presupuesto de esos gastos comerciales de los que hablábamos, ¿sí? De los de mercadeo, ventas y administrativos. Porque es que si damos, por ejemplo, más plata para mercaderistas, para impulsadoras, más plata para actividades publicitarias, pues se esperaría que yo, digamos, venda más, ¿no? Entonces, por eso es que hay como esta relación acá. Una vez usted ya sepa cuántas cantidades va a vender, pues tiene que levantar ese el presupuesto de lo que tiene que producir, que no necesariamente es lo mismo lo que usted produce y lo que usted vende. ¿Por qué no es lo mismo? Porque está el tema de los inventarios, ¿sí? Las empresas tienen unos inventarios, unas políticas de inventario, y entonces pues esto hace que la relación venta-producción se modifique. Entonces ya pues uno teniendo la información de cuánto voy a vender a partir de esa venta y a partir de mi política de inventarios, pues uno empieza a mirar cuánto me cuestan y cuántas cantidades necesito de los materiales directos, cuánta gente tengo que contratar para la mano de obra directa y cuánto tengo que pagarle, y el presupuesto de costos indirectos de manufactura. Y ya uno con esta relación de ingresos y egresos, porque todo esto son egresos, pues uno puede saber cuánto es el presupuesto de efectivo, y también uno podría proyectar estados de resultados o el otro estado financiero por excelencia, que es el balance general. ¿Listo? Ese capítulo de planeación de utilidades nos servía para mostrar cómo uno, a través de un presupuesto, también puede pues tener como, o cómo está esto relacionado con el costeo estándar, ¿sí? Recordemos que la palabra estándar nos está diciendo que es como una referencia a la hora de producir algo, como el producto modelo, o en teoría ese producto promedio, ¿sí? En la figura 10.2 de la página 447 nos habla justamente de ese costo estándar. Los materiales directos. Esto es como una receta de cocina, ¿sí? Entonces, de material directo, yo necesito 3.0 libras.
de mano de obra directa necesito 2.5 horas y de costo indirecto variable de manufactura 2.5 horas. ¿Sí? Esto es la receta de cocina como la conocemos, no solo a nivel de insumos, sino también pues que metiéramos el tema del cocinero y los indirectos variables de manufactura. Pero mire que usted puede hacer una receta de cocina valorizada, ¿sí? Digamos que podría agregarle la columna precio. ¿Cuál es el precio de la libra? La libra me vale 4. ¿Sí? ¿Cuál es el precio de la hora? La hora se paga a $14. ¿Y cuál es el precio o la tasa de los costos indirectos variables de manufactura? $3. Entonces ya la receta de cocina típica, pero valorizada, pues ya esa multiplicación nos da el costo, ¿sí? 3 libras a $4 la libra, el costo de los materiales es $12. 2,5 horas a $14 la hora es un costo de mano de obra directa de $35 y 2,5 horas de costo indirecto variable a $3 la hora me da $7,5 para un costo total estándar de $54.50. Entonces, en teoría, mi producto, llámese como lo queramos llamar, podemos seguir en la gaseosa, me cuesta esta plata, ¿sí? En teoría, el estándar. Pero entonces viene un tema bien interesante ahora y es, bueno, ¿y para qué me sirve tener una referencia de un estándar? Pues me va a servir para comparar, ¿sí? Esta información que acabamos de ver en la figura 10.2, ahorita ya estamos en la 10.3 de la página 448, esta información del estándar es lo que yo en teoría me debería gastar. Pero cuando ya realmente yo elaboro o fabrico esa bebida, yo voy a tener una cantidad real de insumos multiplicado por un precio real, o sea, voy a tener un costo real, ¿sí? Entonces yo puedo hacer la diferencia entre lo que me costó realmente menos lo que me costó teóricamente y eso me va a dar la variación total, ¿sí? Si yo me gasto en la realidad más de lo que pensaba gastarme, pues es una variación desfavorable. Caso contrario, si me gasto en la realidad menos de lo que yo pensaba gastarme, es una variación favorable, fue una grata sorpresa. Pero trabajamos también con una columna intermedia, que es como una columna híbrido, ¿sí? Porque me está teniendo las cantidades reales, pero con el precio estándar. ¿Para qué? Para separar dos variaciones, una por precio y otra por cantidad. Porque si yo hago esta diferencia de cantidad real por precio real menos cantidad real por precio estándar, mire que el término que se está cambiando es el precio, ¿sí? Entonces, como las cantidades son constantes, pues la diferencia va a provenir de precio. Y esta diferencia entre este resultado y este resultado me va a servir para medir a la gente de compras, ¿sí? Para saber si están comprando a un precio más alto o más bajo del que en teoría deberían haber comprado. O lo mismo para el salario que le están pagando a la mano de obra directa, ¿sí? Y acá, mire que al hacer cantidad real por precio estándar menos cantidad estándar por precio estándar, lo que queda constante es el precio estándar. Y lo que cambia son las cantidades, ¿sí? Entonces, esta diferencia de estas dos columnas, la 2 con la 3, lo que me está mostrando es una variación por cantidad, ¿sí? Me estoy gastando más material que lo que debía gastarme o mis trabajadores de mano de obra directa se están demorando más horas de las que debían demorarse. Entonces, este pues es el análisis de las variaciones a través de la gestión del costeo estándar, que no es solamente una forma, un sistema de costos, sino es un sistema de gestión. ¿Listo? Eso nos llevaba a pensar
como en un concepto, pues, de comparar, digamos, hacer las comparaciones con las mismas cantidades, ¿sí? Cuando pasábamos al capítulo 11, ese capítulo 11, en la figura 11.3 de la página 507, nos hablaba del concepto de presupuesto flexible, ¿sí? Tenemos una cantidad que presupuestamos, que es 5.000, y como hay unos componentes variables que están por esta cantidad, y hay unos componentes fijos, pues los componentes fijos no van a cambiar, ¿sí? Si se cambia el nivel de actividad. Pero los componentes variables sí van a cambiar, porque es que si uno multiplica 1,2 por 4.900, me da 5.880, pero si yo no vendo 4.900, sino que vendo 5.000, pues ese costo de 1,2 por 5.000 me va a quedar en 6.000, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque si pasamos a la siguiente figura, la 11.4 de la página 508, pues uno debería lograr tener su presupuesto, o sea, el presupuesto es lo que se hace antes de que las cosas pasen, con su costo real, lo que realmente ya ocurrió. Entonces, si yo me doy cuenta que ya mi presupuesto con 5.000 no tiene sentido, porque comparar mis costos para atender a 5.000 clientes con atención de 5.200 clientes, pues pierde un poco como la posibilidad de comparar. Entonces yo más bien lo que hago es, puedo recalcular, ya sabiendo que en realidad atendí 5.200 clientes, puedo recalcular y ya no trabajo aquí con 5.000, sino con 5.200. Entonces este 5.200 que va a multiplicar cada uno de estos variables, ¿sí? Pues está aquí creciendo. Y estos pues, si digamos a nivel de presupuesto no cambian. Y ya establezco las comparaciones. ¿Qué pasó entonces con suministros de peluquería? Que me gasté realmente 6.400, cuando en realidad me debía haber gastado 6.240 según mi estándar. O sea que me gasté 160 de más. El real es más alto que el estándar, o sea, desfavorable. Entonces ya estos análisis, o sea, están aislando el efecto cantidad de clientes. Ya digamos que la diferencia es de un tema de precio. ¿Listo? Ese pues es el capítulo 11 de presupuestos flexibles. Y luego lo que hicimos fue movernos ya a otros sistemas de costeo, como el de costeo por órdenes, ¿sí? Que fue pues el penúltimo capítulo trabajado. Ese capítulo, pues, ¿qué es lo que buscaba? ¿Sí? Ese capítulo lo que buscaba lo encontramos en la página 101, la figura 3.4. Entonces, un consecutivo, pues, de una orden de trabajo con su respectiva fecha de inicio y finalización. Yo siempre les he dicho que los materiales directos es fácil de costear. Si seguimos con el ejemplo de la gaseosa, supongamos que este ítem número 148.73 sea el envase, vale 660 pesos, ¿sí? O bueno, digamos que aquí estamos haciendo 2 gaseosas, entonces realmente pues nos estamos gastando en 2 envases 660 pesos. Supongamos que estas son las tapas, ¿sí? El ítem 148.75, 2 tapas nos costaron 506 pesos. Y supongamos que el tercer ítem, el 149.12, es la funda, ¿sí? O la etiqueta. 2 etiquetas me valen 238 pesos. O sea que en materiales para la gaseosa, pues me gasté, si esos fueran todos, 1.404 pesos para 2 gaseosas. La mano de obra directa, también de alguna manera es sencillo de calcular y es, bueno, esas 2 gaseosas las hicieron 4 personajes. El empleado número 843, que trabajó 5 horas,
y ese empleado se le paga a $45 la hora. El segundo empleado, el número 846, trabajó 8 horas y este gana más, se le paga $60 la hora. Tercer empleado que participó en la elaboración de las dos gaseosas, el número 850, trabajó 4 horas y a él se le paga, es el que menos gana, $21 la hora. Y finalmente, el último que participó directamente fue el trabajador número 851, trabajó 10 horas y este es el que gana $54 la hora. ¿Listo? Entonces, bueno, yo aquí en la medida en que estaba hablando, estaba diciendo que esta era como la tarifa por hora, pero esta ya es la multiplicación, ¿sí? Este que trabaja 5 horas, se gana es $9 la hora, ¿sí? Entonces 5 horas que trabajó por $9 la hora, se ganó en total $45. Así es que está expresado, ¿listo? Entonces mire que material directo y mano de obra directa fácil, pero costo indirecto de fabricación, aquí digamos que como hay tanta cosa, supervisores, compradores, servicios públicos, ¿sí? Esos costos indirectos de fabricación son muchos, entonces lo que encontramos en este capítulo es trabajar la tasa predeterminada, ¿sí? Recordemos que la tasa predeterminada la sacábamos el CIF total dividido, el CIF presupuestado, dividido en este caso, las horas de mano de obra directa presupuestadas, ¿sí? Entonces eso estaba dando una tarifa de 8 pesos por hora de mano de obra directa. Y en esta elaboración de las dos gaseosas se gastaron 27 horas. Entonces 27 horas, que son las horas reales, por esa tasa predeterminada de $8 la hora de mano de obra directa, nos da un total de 216. ¿Sí? Y Profe, entonces, ¿el 9 de dónde lo sacaste? el ¿Para 9, qué 45? sí, no, ese no está explícito acá. Ese no lo están poniendo. Digamos que valdría la pena saber cuánto se gana cada uno de estos personajes por hora, ¿sí? Porque creo que no es la misma tarifa. Ellos se ganan tarifas distintas. Pero yo pensé que este era justamente la tarifa por hora y no lo es porque aquí estoy viendo, miren que acá están quedando los totales, ¿sí? En materiales directos, $1,404, que son los que acá, y en mano de obra directa el total fue 180. ¿Sí? Digamos que los podrían sacar dividiendo, ¿no? Si esta persona se gana $60 por trabajar 8 horas, ¿a cómo la hora? $60 dividido las 8 horas. ¿Sí? Sería como la forma pues de hallarlo. Y el costo indirecto de fabricación aplicado, ¿sí? Ni el estimado, porque el estimado fue para calcular la tasa, ni el real, porque el real es pues cuando llegan las facturas, sino el aplicado, el que salió de multiplicar las horas reales de la orden por la tasa predeterminada. Es 216. Si ustedes suman este costo total da 1.800 y pues como se hicieron dos gaseosas, entonces cada gaseosa costó 900. ¿Sí? Esa es como digamos, lo que se busca en este capítulo y lo que de pronto se detalla es este manejo, ¿sí? Este manejo de cómo es que le damos el tratamiento a los costos indirectos. Entonces, a esos costos indirectos también tienen pues como su figura que lo resume bien, que está en la página 115. Entonces, esa figura que lo resume bien está en la página 3.13. Hay como varios momentos para trabajar los costos indirectos de fabricación. Hay un primer momento que es al inicio del periodo contable, en donde los costos indirectos de manufactura estimados se dividen entre la base de asignación estimada. ¿Sí? Estábamos viendo que en la tabla anterior esto daba 8 pesos por hora de mano de obra directa. Dividir una plata de cuánto me va a gastar en CIF
cuánto pienso que me va a gastar en SIF sobre la base de asignación, o sea, cuántas horas de mano de obra directa voy a necesitar. Me da la tasa predeterminada. Esa orden que nos estaba mostrando durante el periodo, o sea, durante el mes, se están lanzando órdenes para producción, ¿sí? Entonces ahí estábamos viendo una orden para producir 2 gaseosas. Entonces lo que cogían era esa tasa predeterminada de $8 por mano de obra directa y la multiplicaban por las horas reales de esa orden. Entonces nos decía que esa orden de trabajo que estábamos analizando, se trabajaron 27 horas, ¿sí? De mano de obra directa. Y entonces esa multiplicación era lo que veíamos del costo indirecto aplicado, ¿sí? Que no es ni el estimado de acá, ¿sí? Ni es el real que ya vamos a mirar por acá, sino que es una combinación de una multiplicación de un dato estimado con un dato real. Pero la contabilidad no me puede quedar con datos aplicados, ¿sí? Sino que cuando yo ya sé exactamente cuánto fueron los costos indirectos de fabricación porque me han llegado todas las facturas, yo resto eso con los costos indirectos que apliqué, ¿sí? Y esa diferencia me va a dar un dato si yo estoy subaplicando o sobreaplicando, ¿sí? Si yo apliqué un número más pequeño que el real, entonces yo me quedé corto, ¿sí? O sea, yo subapliqué. Pero si por el contrario yo apliqué un monto de CIF más grande que lo que llegó realmente, pues yo me fui de más, ¿sí? Yo sobreapliqué. Y pues esto que está subaplicado o sobreaplicado, en algún momento hay que hacer el ajuste, pues sí. Entonces, si yo subapliqué, pues cuando haga el ajuste, pues tengo que meter más costo para que realmente sea lo que es. O por el contrario, si yo sobreapliqué, pues en ese periodo que hago el ajuste, quito costo para ya dejarlo lo que es. ¿Listo? Entonces, ese pues es como el tratamiento que se le da al costo indirecto de fabricación en el costeo por órdenes o como se llama también costeo tradicional. ¿Listo? Y luego, pues en lo que estábamos era en el capítulo 8 de costeo por actividades, ¿sí? Donde varios de los ejercicios invitaban como a comparar ese costeo tradicional que estamos explicando aquí en el capítulo de costeo por órdenes con el costeo ABC o costeo por actividades del capítulo 8. Ese costeo por actividades del capítulo 8 pues está bien resumido en la página 336 en la figura 8.6, ¿sí? Entonces mire que acá volvimos, digamos que lo importante es esa clasificación entre los directos, ¿sí? Y los indirectos. ¿Por qué? Porque es que lo que buscamos es poder costear algo queremos saber, por ejemplo, las bebidas de marca Coca-Cola, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Sí? Eso lo quiere mirar el gerente de mercadeo de Coca-Cola, porque el gerente de mercadeo de Sprite pues quiere ver la rentabilidad de sus gaseosas Sprite. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de reportes o a nivel de cliente? ¿Sí? La invitada nos mostraba el cliente A o el cliente 1. Entonces, bueno, pues hay unos materiales que van directamente y hay una mano de obra que va directamente, pero hay unos costos sí que no son fáciles de rastrear a un cliente en particular, por ejemplo. ¿Sí? Y recordemos que aquí son indirectos de todo tipo, de manufactura o ajenos a la manufactura. Entonces, si esos indirectos suman 1.810.000, ¿cómo voy yo llegando a poderlos asignar a cliente? Aquí lo que se invita es a separar este proceso de costos indirectos en algunas actividades. Entonces aquí hay una actividad pedido de clientes, hay otra actividad diseño de productos, tamaño del pedido, relaciones con los clientes. ¿Sí? El libro por lo general nos muestra, pues si esto sumaba 1.810.000,
él nos iba dando como los porcentajes de cuánto le corresponde a cada actividad, ¿sí? Y ya el 1.810.000 repartido entre estas actividades, pues ahí se pasaba a sacar como una tasa predeterminada o una tasa por actividad, que es simplemente promediar. Si yo tengo, por ejemplo, en la actividad pedido de clientes que me estoy gastando 315.000 pesos y hay 1.000 clientes, o hay, perdón, más que 1.000 clientes, hay 1.000 pedidos que hay en ese periodo, pues en promedio el pedido me cuesta 315 pesos, ¿sí? Digamos que yo tengo una gente que toma los pedidos, esa gente tiene unos equipos, ahí hay unos costos, ¿sí? Y entonces, pues si hay 1.000 pedidos en ese periodo, pues se reparte el costo de las personas y los equipos que toman los pedidos entre los 1.000 y me da que el costo por pedido es de 315. ¿Listo? Y entonces, yo ya con estas tasas por cada una de las actividades, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, si el cliente que estoy analizando, cliente 1, hace pedidos por semana, ¿sí? Pues entonces atender a este cliente en cuanto a pedidos me va a costar 315 por pedido por los 4 pedidos que tienen el mes, 4 semanas, ¿sí? De pronto hay otro cliente que solo me hace un pedido al mes. Entonces, mire que ahí lo que hago es adjudicarle a ese otro cliente un pedido por 315 pesos por pedido. Entonces, ya hay un cliente que si me está pidiendo con más frecuencia, pues me es más costoso atenderlo que el que me pide solamente una vez por periodo. ¿Listo? Entonces, pues es un poco más preciso el costeo por actividades porque los costos indirectos se reparten como en un nivel de detalle superior. Recordemos que el capítulo anterior, el costeo por órdenes, pues es un costo indirecto repartido por una sola base de asignación, o sea, es un promedio como más general, un promedio de todo esto, mientras que aquí son promedios como más específicos.